Bienvenidos a Altavoz. Hoy con la pediatra Joana Soto aclaramos lo esencial para mamás primerizas. ¿Qué es normal en los primeros días? Lactancia sin culpa, cuándo consultar, vacunas y fiebres, reflujo y pujos. Y cómo empezar a comer a los 6 meses. Trocitos o puré, sin azúcar ni miel. Confía en tu instinto, lo estás haciendo muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Altavoz. Hoy tengo una invitada muy especial que nos vamos a tratar de ciertos temas de qué es ser mamá. Ella es una pediatra que hoy nos viene a resolver diferentes dudas que las mamás primerizas tenemos a la hora de ya tener nuestro bebé con nosotras. Ella es Joana Soto, es pediatra. Bienvenida a Altavoz. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Nata. Me encanta estar en este espacio. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Joana Soto? Bueno, Joana Soto es una médica general que se formó en la Universidad Tecnológica de Pereira. Estudié pediatría en la Universidad del Rosario y actualmente ejerzo la pediatría desde la docencia y la práctica clínica en el consultorio particular. ¿Por qué elegir ser pediatra? ¿Qué llamó tu atención? Bueno, realmente la pediatría no fue mi primera opción inicialmente, pero durante el pregrado, pues el feeling con los niños, digamos que eso es lo que a uno inicialmente lo enamora de la pediatría. Pero realmente ya cuando estaba ejerciendo como médica general, noté que me sentía muy cómoda y muy tranquila hablando con los papás. Y que definitivamente una de las cosas que más me apasionaba en la práctica clínica era educar a los papás, porque realmente ser pediatra sí está muy bien, nuestros pacientes son los niños, pero realmente a quienes educamos es a los papás. Entonces es ese gusto por la educación y la docencia lo que me llevó a hacerme sentir tan cómoda con los papás que dije definitivamente mi lado profesional es por la pediatría. Bueno, en Altavoz eso es un espacio que hemos creado para las mamitas, para hablar de qué significa ser mamá, para resolver esas dudas que a veces callamos y no preguntamos. Creemos que es este espacio para, poder ir como sacando todas esas duditas que como mamás primerizas hemos tenido. Por eso hoy eres nuestra invitada y queremos que nos cuentes un poquito de esas consultas que esas mamás primerizas tienen y llegan con miles de dudas que tú les dices, ay, pero es que es tan fácil, pero a uno se le vuelve el mundo un caos terrible. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Está la mamá, está la abuela, está la tía, todos nos dicen algo diferente, pero bueno, siempre intentamos guiarnos por la compañía que nos hace el pediatra. Bueno, Nata, realmente eso es lo mágico de la pediatría, que realmente la crianza no es fácil en ninguno de los puntos. Y justo las consultas donde están las preguntas, digamos como las preguntas más inocentes, son las mejores consultas. A mí me encantan, obviamente, las familias que leen sobre crianza, que cuando llegan a la consulta tienen un montón de datos importantes, pero me fascinan aquellas familias que se dejan sorprender por un montón de cosas que como que, en serio, o sea, en serio los niños no respiran por la fontanela o por la mollerita, o sea, como que se sorprenden. Esas consultas son las que a mí me inspiran como más ternura. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en las primeras consultas? Entonces, muchísimas dudas sobre cómo es la evacuación del bebé. Sí, como las evacuaciones de los bebés son diferentes a las de los adultos, entonces algunos papás llegan asustados pensando que esa deposición blanda es porque su bebé tiene diarrea. La lactancia materna, claro que es uno de los retos más difíciles para las mamás, pero para las familias, además para su círculo de apoyo, porque saben que tienen una mujer vulnerable que está tratando de retarse en tal vez la situación más difícil de toda su vida y que además vienen con un proyecto de 9 meses de embarazo donde se han idealizado la lactancia y el sueño. El sueño incluso es de las preguntas más frecuentes durante los 3 primeros años de vida y no solo de las mamás primerizas, porque todas estas cosas que hemos contado vuelven y se repiten incluso en las familias que están teniendo su segundo o tercer hijo. Cada hijo es un mundo diferente. Entonces esas preguntas vuelven y salen. Me ha pasado como mamá primeriza que hay una frase que se ha vuelto replica mucho y es el famoso, esto es normal. Pero uno va donde el pediatra dice, esto es normal, y uno dice, pero ¿por qué? Me pasó mucho en el tema de la lactancia, me dio muy duro. Sí.
El tema de la lactancia me parece que es algo, es un reto muy grande y hay muchos tabús frente a ellos. Y como mamás primerizas nos guiamos mucho por las redes sociales. Creo que hoy en día la red social es un pilar, todo el tiempo estamos ahí mirando o investigando y todas las mamás no somos iguales, todos los bebés no son iguales. Entonces, como estos tips, empecemos por la lactancia, que es un mundo que abarca mucho y que a muchos nos genera muchas dudas. Y cuando llegamos donde la pediatra nos dicen, esto es normal, y uno es como... Listo. Entonces, el tip para la mamá que en este momento está esperando, no ha terminado su gestación, está muy bien, infórmese de redes sociales si es su fuente de información principal, pero además vigile muy bien quién le está dando esos tips. ¿Sí? Porque no podemos dejarnos guiar por personas que dan recomendaciones solo porque tienen una experiencia personal con la lactancia, porque la experiencia personal o la experiencia que ha vivido una mujer con su maternidad no es lo general en una lactancia materna. Lo segundo es que obviamente sean soñadoras con su lactancia materna, pero tengan en cuenta que puede que no todo salga tan hermoso y fácil como se ve en las redes sociales. Porque creo que la lactancia materna, aparte de ser un reto corporal, ¿sí? Porque es un reto para los senos, es un reto emocional, porque si no salen las cosas como venían planeándose, entonces ya empieza a involucrarse un montón de sentimientos de tristeza y de frustración que van limitando. Y definitivamente, ojalá pudieran estar acompañadas antes del parto por alguien especializado, una asesora en lactancia. A mí me encanta que las familias, si tienen la oportunidad, tengan una asesora de lactancia que los acompañe en el momento del parto y en los primeros días, y sí o sí en la primera semana de vida, asistir al pediatra, porque además de las cosas que más frustra la lactancia es la falta de ganancia de peso de los bebés, pero muchas veces es corregir algunos detalles y se puede continuar la lactancia materna. Pero si no corregimos esos detalles, las familias se llenan de miedo y cambian la lactancia materna por otra forma de alimentación sin que sea estrictamente necesario. Hay algunos mitos que vienen sobre la lactancia materna. Yo se los pregunto, usted me dice, Listo. ¿mito o realidad? Listo. Mi leche es poca y no alimenta. Solo del 1 al 5% de las mujeres no tienen la capacidad de producir la lactancia suficiente, y para que una mujer no produzca la lactancia suficiente para su hijo debe tener una enfermedad a nivel del cerebro o de las mamas, y eso es súper infrecuente, o sea que la mayoría de veces sí es suficiente. Y la leche materna es el estándar de oro o el mejor alimento que se le puede dar a un bebé, así que la lactancia materna, siempre que se ofrezca, va a aportarle nutrientes, así sea una lactancia materna prolongada, que es después de los 3 años, va a seguir alimentando y aportándole cosas muy importantes al bebé. ¿El calostro es malo o sucio? No, jamás. El calostro es un tesorito, son unas gotas de oro espectaculares, porque además se brindan en las primeras horas y los primeros días de nacido del bebé, y es donde va la energía, las proteínas y la grasa que se bebé necesita para poder empezar su vida extrauterina. Si el bebé llora es porque la leche no lo llena. No, para uno poder definir que la lactancia no está siendo suficiente, que puede pasar en mujeres sanas, y es porque empezar el agarre y empezar la lactancia, cogerle ritmo, yo siempre les digo, son 2 seres humanos que están aprendiendo a lactar, el bebé está aprendiendo a lactar y la mamá está aprendiendo a dar lactancia. Tendría que ser que uno en consulta revise que realmente el bebé, la ganancia de peso no va bien, pero siempre va a ser suficiente esa lactancia materna. Esta me llama mucho la atención porque esta es de las abuelitas. ¿Debo dar agua, aromáticas o jugos además de la leche? No, está prohibido ofrecer alimentos antes de iniciar la alimentación complementaria, porque cuando les damos agua a los bebés les estamos dando un líquido que no tiene nutrientes y no tiene electrolitos, por ejemplo el sodio, pues que es como uno de los más conocidos. Entonces, si yo le doy agua a un bebé, le puedo producir que se le baje el sodio, eso puede producir unos síntomas muy graves. Y la leche, cuando las mamás que ya están en la lactancia materna van a notar que las primeras tomas de lactancia es muy aguada, el principio de la toma, y es que la naturaleza la hizo así para que el bebé primero calme su sed, y por eso el final de la toma es un poco más espesa, porque después viene la grasita. Si estoy enferma, ¿debo suspender la lactancia? No, dependiendo de la condición, ¿cierto?
pero la mayoría de enfermedades permiten que la lactancia continúe, ¿sí? Incluso si son enfermedades virales, al contrario, los anticuerpos que está produciendo la mamá contra ese virus se van a transmitir a su bebé. Si son enfermedades, por ejemplo, respiratorias, con un tapabocas es suficiente y un buen lavamanos y pueden continuar la lactancia. Bueno, esos fueron algunos mitos y realidades. Hay muchísimos, pero digámosles que son los Un más montón, llenados, sí. que uno empieza a preguntarse, decir, bueno, esto es verdad, es mentira, y esto es porque todo el tiempo estamos en las redes sociales preguntando. Yo quiero resaltarle uno que me parece que es súper frecuente, y es que las mamás deben restringirse alimentos durante la lactancia, y no es así. Muchas mamás llegan a la consulta pensando primero las 40 gallinas. No tienen que comer gallina 40 días. Generalmente están acompañadas por la mamá o la suegra. Entonces yo le digo al esposo, ya que vinieron a la consulta, sáquela, dele alguito diferente antes de volver a la casa. No hay que restringirse en lácteos, listo. Porque al contrario, restringirse en alimentos nutritivos hace que el bebé no se exponga a las proteínas de sus alimentos y aumenta el riesgo de alergia alimentaria en los bebés. Entonces las mamás deben comer normal, deben ser las personas que mejor comen en la casa, porque de su alimentación depende la calidad de su leche. Súper importante para tenerlo en cuenta. Y esto también va muy ligado con el tema de la dieta. Ajá. Uno va donde el doctor y el doctor no es muy creyente, ustedes son muy al tema científico, comprobado, porque uno la abuelita, tápese los oídos, no sí. salga al sereno, eso la va a volver loca. ¿Qué tan cierto es? No, esas cosas no tienen evidencia científica, pero hay situaciones con las que uno pelea y otras no. O sea, si una mamá me dice, ¿me puedo tapar los oídos? Claro, se los puede tapar. Si usted se siente mejor con los oídos tapados, que tenga evidencia científica que taparse los oídos evite algo, no. Lo de encerrarse, el sereno, pues el sereno no enferma. Si uno tiene gripe y se serena, pues va a tener más moquito, pero no se va a enfermar peor. Pero pues si la mamá está cómoda evitando el sereno, pues que lo evite. O sea, sí. no habría ningún inconveniente uno a los 2 o 5 días empezar a hacer su vida cotidiana. No. Con sus ciertas restricciones. Eso, sí, más cuidándose sobre todo porque además está en el posparto, acabo de pasar el reto tal vez más importante de su vida a nivel corporal, que es un parto, sí, entonces tal vez a los 5 días todavía necesite reposo. Ok. Si estuvo en cesárea, pues es una herida que todavía no está cicatrizada, o sea, como que Hay que guardar calma. Sí, tengo que salir de mi casa porque se me acabó la leche y no tengo quien la compre, pues la leche para mí, pues vaya y cómprela. Pero no, pues tampoco así como que puedo Dime, salir a hacer rumba. visita, no. Eso. Bueno, hay un tema que viene muy importante y son las primeras vacunas. Esas vacunas que nos generan fiebre al bebé, pero que también nos angustian porque uno es, Dios mío, ¿qué hago? El típico dele doles antes de la vacuna. Esos tips que les podemos dar a las mamás cuando vamos a enfrentar este primer paso que son las vacunas. Listo. Me encanta que toquemos el tema de las vacunas porque además es súper controversial, pues digamos como en algunas poblaciones, entonces es tener en cuenta que las vacunas salvan vidas, ¿sí? Si les preguntamos a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, a muchos se les murieron bebés de 2, 3 años por diarrea, por gripa, y era porque fallecían por enfermedades que hoy son evitables con las vacunas. Y hoy la mortalidad infantil ha bajado un montón gracias a las vacunas, entonces me encanta que estemos tocando el tema porque además debemos promover la vacunación. Con respecto a los mitos, entonces sí, las vacunas producen fiebre, sobre todo la vacuna que se llama pentavalente, es una vacuna muy reactogénica, es decir, produce muchos síntomas en quien se la aplica. Podemos dar acetaminofén media horita antes de poner las vacunas si eso nos hace sentir cómodos, y en el sitio de aplicación podemos poner una compresa de agua fría o de estos gelcitos que uno congela y se los podemos aplicar porque las piernas se van a inflamar un poquito. Y se puede dar acetaminofén en las siguientes horas para disminuir el malestar porque realmente les duele los muslos. Hace muchos años pensábamos que el acetaminofén cortaba el efecto de las vacunas. Hoy en día sabemos que no es cierto, entonces de ahí es que nos encanta dar recomendaciones basadas en ciencia porque hoy sabemos que los papás tienen la tranquilidad de poder dar el acetaminofén. ¿Y qué tan cierto es el tema de la vacuna acelular, la vacuna que pone el gobierno? Porque también esto llega un momento donde uno dice, bueno, ¿cuál le pongo? No todos los papitos cuentan con los mismos recursos para uno poder pagar la celular, digamos la que no genera síntomas, pero en cuanto a lo que tienen que generar en el bebé, ¿funciona? Exacto, las dos vacunas funcionan perfecto en la protección contra las enfermedades, solo que la vacuna acelular es menos reactogénica, entonces tiene menos chance de dar fiebre y malestar, pero incluso algunos papás que usan la celular dicen, sí doctora,
metí la plática y de todas maneras le dio fiebre y malestar a mi bebé. Entonces, por eso, a mí me parece una práctica sana cuando uno asesora a los papás sobre el momento de vacunación, como hay tantas vacunas en las que uno puede invertir, ¿cierto? Porque el gobierno pues no tiene como el esquema ideal. Es como decirles, mire, su plata, priorícela así. Si solo tiene tanto dinero, prefiero estas que estas porque esto sí lo va a proteger más que estas que le van a evitar la fiebre, que uno sabe que es terrible que el bebé tenga fiebre, pero también mejor que se proteja contra otras enfermedades. Súper. Doc, a mí me pasó algo después de pasar el tema de las vacunas, que fue el primer choque con, ay Dios mío, vino un tema también para mí fue muy preocupante con Mía y fue el tema del reflujo y el tema del pujo. Ah, sí, sí. Entonces también vienen preguntas las súper frecuentes. La abuelita viene que el pujo es entonces que lo cargue una que está embarazada por primera vez, que eso se le quita el pujo, la otra abuelita. Hay muchos. Yo todos esos mitos me los tengo que conocer. Entonces uno como que, y por ejemplo nosotros con el tema del pujo de Mía, la llevé a diferentes especialistas, que el estómago, que bueno, que de todo, y todos me decían, es normal, es parte de su desarrollo, de su intestino, de su... Pero en el momento uno es como no, y escucharlos pues quejarse es terrible. Sí. ¿Cómo afrontar estos temas? El reflujo, bueno, lo primero, yo creo que cuando nos dicen que es normal, sirve muchísimo explicarle a los papás qué es lo que está pasando para que ellos sepan por qué el bebé tiene ese síntoma, y con eso uno como que, bueno, ya sé por qué lo tiene, entonces me tranquilizo un poquito. Entonces, el reflujo es una situación muy frecuente en los bebés. El 60% de los bebés tienen reflujo porque ellos en el esófago, que es por donde se va la leche, abajo, que tenemos todos un resortico que se llama esfínter, ellos lo tienen relajado. Entonces, la comida se devuelve muy fácil. Los bebés normalmente pueden tener reflujo e incluso puede durar hasta los 18 meses de vida. Se aumenta cuando están, por ejemplo, sobrealimentados, ¿listo? Entonces, uno en la consulta evalúa por qué está aumentado el reflujo del bebé. Y si es que está sobrealimentado, bajamos, y en cada consulta vamos evaluando que el resto de la vida del bebé vaya bien. Venga, está ganando buen peso, su popis está normal, la piel está sana, para uno descartar enfermedades asociadas al reflujo. Con respecto al pujo, ese sí que es frecuente, pero impresionante, y le quita el sueño a los papás porque ellos pujan todo el día, pero como pujan en la noche cuando todo está en silencio, es como no está durmiendo, no está durmiendo. Claro, o algo le duele, o qué pasa. Exacto, está estreñido. Entonces muchas veces tienen pujo o disquesia del lactante, y cuando llegan a consulta ya están tomando laxantes, y los bebés no necesitan laxantes cuando es oficialmente un pujo o disquesia. Y es que ellos ya saben que tienen que hacer popis, pero no saben que tienen que relajar el ano, entonces se quedan peleando entre ellos dos. Y más o menos entre los 4 y los 9 meses aprenden, y ya las evacuaciones salen más fácil. El tema, por ejemplo, del colchón antirreflujo, ¿funciona o no funciona? Prohibidísimo. El colchón antirreflujo, incluso en Estados Unidos está prohibida su comercialización. Porque a mí me pusieron colchón antirreflujo y mamá, cómprele que ese le va a servir, no se le va a vomitar. Entonces uno corría a comprar, pero también voy a andar al pediatra y me decía, no lo use. Está prohibido porque el colchón antirreflujo, cuando hablamos con los papás que lo han usado, los bebés a medianoche se escurrieron y toca como volverlos a acomodar porque funciona como un lisaderito. Entonces, en ese cambio de posición del bebé pueden obstruir la vía aérea y morir. Entonces, el colchón antirreflujo se ha relacionado con el aumento de la muerte súbita del lactante. Además, como el reflujo es normal, pues el colchón antirreflujo es un dispositivo que está evitando algo que es normal, entonces no tenemos que evitarlo. Ok. Súper importante porque muchas corrimos a comprar el colchón antirreflujo y cuando no se ve. En todos los baby showers regalan colchón antirreflujo. Bueno, pasamos ya a un tema de la alimentación. Porque llegamos a los 6 meses donde, vamos a empezar este mundo diverso, qué va a comer el bebé. Volvemos que todo empezamos en el tiempo mío, era todo licuado, todo la cremita. Hoy en día veo que hay otros métodos que son mejores para los niños. El tema de dar la comida en porciones grandes para que ellos puedan jugar con ella y mismo como tener texturas. ¿Cómo se inicia el proceso de alimentación con los niños? Listo. Entonces, como todo es moda, ¿cierto? La de los trozos grandes, que el bebé empiece de una, que no le den papilla, se llama BLW o Baby Led Weaning, y fue una moda. Sigue existiendo, sigue siendo un muy buen método de alimentación, pero incluso los bebés que son BLW estrictos, las familias que nacieron cuando nació el BLW, y sus bebés hoy en día no comen puré porque nunca les dieron puré. Entonces, como todo lo nuevo, uno no se lanza.
hacia lo nuevo, sino que uno espera a ver cómo va la vida. Hoy en día sabemos que existen 3 métodos de alimentación, que es el tradicional, que empiezo con pastilla y voy evolucionando, BLW, que es doy en trozos desde el inicio, y el Bliss, que es mezclo texturas. Ninguno ha demostrado ser mejor que otro. Entonces la recomendación para todos los papás es primero con lo que se sientan más cómodos, ¿sí? Porque hay familias que dicen, empiezo con BLW, no, se me va a asfixiar, entonces me angustio cada vez que lo alimento. Pues bueno, ese no es un método para empezar. Y segundo, que debe probar todas las texturas, o sea, es tan importante comer en trozos como comer en puré. Entonces, si empiezo con puré, no me puedo quedar con puré eternamente, a los 8 meses ya tengo que estar dando trozos, pero si empiezo con trozos, tengo que asegurar que mi hijo consuma puré varias veces también para que también se acostumbre a esa textura. Algo muy importante, el tema de las sopas. Ajá. Que nos sirven, que para que le da sopa y uno escucha, no, es que ahí tiene todos los nutrientes, le echa las verduras, está la sustancia del pollo, de la carne, eso le va a alimentar un montón. Claro. ¿Alimentan, no alimentan? Depende. Entonces, hoy en día sabemos que las sopas pueden alimentar, pero deben tener por lo menos 3/4 de su contenido en sólido. Y el problema de las sopas, que seguramente usted también lo vivió, es que las mamás se quedan tranquilas solo si se toman el caldito. Por lo menos el caldito. Por lo menos que se tome estas 3 cucharadas de caldito. Y resulta que el caldito era lo que menos alimentaba de la sopa. Entonces es por eso que decimos, no, venga, tratemos de sopas, no, cremitas, sí está bien, y eso que tampoco nos encantan porque en las cremas los bebés no saben qué están consumiendo. O sea, no pueden diferenciar entre el pollo, el tomate y la uyama, pero sopas con mucho contenido de agua no, para no alimentarlos solo con agua. Ah, eso es súper importante. El huevo. El huevo también entra en un alimento de controversia porque entonces el huevo daba alergia, no le di hasta el año porque ahora se le puede dar desde que inicia. Desde que inicia la alimentación. Entonces, ¿qué tan el cierto huevo, es esto del entonces huevo? hace muchos años pensábamos que los alimentos que producían alergia se tenían que atrasar hasta el año, hasta los 2 años, el pescado, la fresa y eso. Hoy en día sabemos que al contrario, los alimentos que producen alergias tienen que ser iniciados en edades tempranas para que el sistema inmune conozca ese alimento y se acostumbre. Entonces es muy importante darlos en los primeros 2 meses de alimentación complementaria. Estamos hablando del huevo, el trigo, la soya, los pescados, los mariscos, los frutos secos, el maní. Y el huevo se tiene que dar duro, nada de huevito aguado cuando estamos empezando alimentación complementaria, porque entre más crudo, más riesgo de alergia. Entonces le debo poner por lo menos 15 minutos a cocinar, que quede dura la yema, dura la clara, y doy las 2 cosas al mismo tiempo, porque otro mito es que primero tengo que dar la yema y si no le hizo alergia a la yema, entonces ahí sí le doy la clara. Pero hoy en día sabemos que tenemos que dar las 2 partes del huevo al mismo tiempo. Hoy en día estamos en una sociedad donde ya es más consciente el tema del azúcar. Y en sus diferentes presentaciones la comida debe indicar qué nivel de azúcar tiene. ¿Cómo se maneja el azúcar con los bebés? Es entendido que no se les puede dar hasta los 2 años, pero no hay papitos que dicen, no, es que a mí me ha pasado, me estoy comiendo un helado y mía me mira y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo no le voy a dar un poquito de helado? Okay. O sea, para mí es insignificante darle una cucharadita, pero ¿qué riesgos realmente, o cómo se puede tomar el darle azúcar antes del tiempo? Yo con eso trato de ser radical, porque siento que entre más radical sea, más fácil se lleva el mensaje para la casa, la familia. Entonces, lo primero es interiorizar que el azúcar no es un alimento. O sea, no, un helado no es un alimento, un dulce no es un alimento, una gomita no es un alimento. Entonces, cada vez que le estoy dando eso a un bebé o a un niño, pues no lo estoy alimentando realmente. Entonces, el problema de iniciar los dulces antes de los 2 años es que aumenta el gusto por los dulces, entonces hace que los niños tengan mayor, compatibilidad y búsqueda de los dulces en un futuro. Entonces la idea es que los niños crezcan sabiendo que el dulce existe, o sea, no les podemos cerrar los ojos por siempre, pero que sepan pues que existe, pero que no es un alimento, que si me voy a comer un dulce, sé que me estoy comiendo algo que me gusta, pero no me estoy alimentando, y que no desplacen alimentos nutritivos por los dulces. En redes sociales se escucha mucho, el tema de, por ejemplo, denle juguitos, aromáticas. Cuando van a consulta, me imagino que muchas mamás dicen, no, es que yo investigué y vi esto. ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo maneja redes sociales que hoy en día es totalmente, lo tenemos un 90% de nuestras vidas para todo, con la realidad? Bueno, entonces, de eso se trata mi consulta, de educar.
¿cierto? Yo no estoy para regañar, espero que ningún paciente diga que yo soy regañón, porque me dicen, ay, usted me va a regañar, y yo no, pues yo espero que usted No, nunca pues sea. es que, Julio, le voy a decir a la pediatra, y es que ella me va a regañar, le voy a decir que usted le dio el lado mío, y yo. Eso yo nunca espero que una mamá llegue pensando, pues no, o sea, se estaría perdiendo. Además, también la es intención de el la tema de consulta. respetar como Sí, claro. su crianza y sus... Uno da como Exacto. unos lineamientos ya de ahí para allá. Exacto, Mira a la exacto. mamá Sí, cuál es yo lo no mejor. vivo con ustedes, exacto. Sí. Entonces, con respecto a los jugos, entonces resulta que todos deberíamos aprender a masticar la fruta y tomar agua. O sea, los jugos son como más algo cultural. Entonces es saber que el jugo no está alimentando al bebé, pero además le estoy quitando los nutrientes de la fruta. O sea, lo más importante de la fruta, como la fibra, no se lo estoy dando, lo estoy botando a la basura cuando le doy un jugo. Entonces los jugos no se deberían dar antes de los 2 años. Y que además, que es una cosa valiosísima que hay que resaltarle muchísimo a las mamás de hoy día, que no pasaba con las mamás de antes, es que hoy en día los niños aman tomar agua. O sea, llegan a consulta con un termo de agua y nos dice, ay, bueno, y agüita, doctora, me pide agua. Eso no nos pasaba a nosotros. No, antes no. Hay muchos adultos que nos cuesta tomar agua. Es como que llevo mi botellita de agua a consulta y voy al medio y digo, uy, no he tomado nada, porque no me hace falta, porque no crecí teniendo Con ese conciencia de hábito. la importancia del agua. Exacto. Ok. Las enfermedades más comunes Ay, sí, con bueno, las que tenemos que... que lidiar, sí. Las gripas, sí. Las diarreas, las gastroenteritis son súper frecuentes también, y a veces tenemos brotes de otras, como por ejemplo el mano, pie, boca, que estuvo en un brote ahorita en el primer semestre de este año. La fiebre, a veces hay fiebres que no se manifiesta ni gripa ni diarrea, pero se solucionan en 2 días. Entonces, tips. Primero, la fiebre es nuestra amiga, aunque no parezca. ¿Sí? Entonces, la fiebre me está diciendo, el cuerpo de mi hijo tiene la capacidad de elevar la temperatura cuando algo lo está agrediendo. Preocupémonos, por ejemplo, cuando el niño tiene diagnóstico de neumonía y nunca le dio fiebre. ¿Qué le pasó a ese cuerpo que no fue capaz de avisarme? ¿Listo? Entonces, la fiebre es nuestra amiga. Manejo de la fiebre con acetaminofén, le quito la ropa, no lo sobreabrigo, le puedo poner pañitos de agua tibia, no de agua fría, listo. Consulto la dosis del acetaminofén y vigilo los signos de alarma. Con la gripa hay que enamorarse de los lavados nasales, que son duros de hacer. Demasiado. Yo sé que son súper durísimos, porque además hay bebés que son un poco más dramáticos en el momento de hacer lavado nasal, pero si pensamos cómo se siente uno cuando tiene gripa, lo más desagradable en la gripa es no poder respirar. O sea que el bebé se va a poner muy bravo si le vamos a hacer lavado nasal, pero luego va a agradecer porque es como, ay, me funciona la nariz. A Mía le hicimos terapia respiratoria y ella no puede... No agradeció. No agradeció. Yo creo que ya era mejor que me dejaran comer. Se traumó mucho, fue algo Claro, no, muy es que impactante. No es rico. Exacto. Entonces el lavado nasal es súper importante. Ningún jarabe para la tos sirve, ninguno. No gasten plata en jarabes para la tos. Primero, porque es que la tos también es nuestra amiga. Si un bebé tose es porque está pasando varias cosas. 1, o tiene alergia o apretados los pulmones, entonces hay que tratar los pulmones, no quitar la tos. 2, se le está escurriendo moco por detrás. Y cuando el moco se le va, yo le digo el camino viejo, que así lo conocemos muchas personas, cuando se le va por el camino viejo, pues tose para no ahogarse. Entonces, si yo bloqueo la tos, pues el moco se le va a ir por el camino viejo, y eso no puede ser. O por último, está broncoaspirado o tiene una situación que resolver en el pulmón, entonces ningún jarabe para la tos va a quitar realmente la tos. Okay. Lo único que mejora la tos nocturna es la miel, pero solo está autorizada en los niños mayores de 1 año. Okay. La miel sí tiene evidencia científica. ¿Y ahí cómo iríamos con la miel y el azúcar? Porque es remedio casero. Ok. Esa pregunta estuvo corchadora. La miel es un alimento que tiene azúcar, entonces no lo usamos como alimento, es decir, no le hago pancake con todos miel antes de los 2 años. Y utilizar la miel pura. Sí. Porque hoy en día es la jalea con sabor a miel, que es diferente a la miel. Pero igual es un concentrado de azúcar, Okay. cualquiera de las dos. Es decir, si voy a usar miel, que sea solo como remedio casero para la tos, no como condimento o acompañante de los alimentos. De esas enfermedades comunes con las que estamos acostumbrados a lidiar, ¿cuándo saber que debemos de ir a urgencias? Bueno, entonces, por ejemplo, con la gripa, sí.
A pesar de los lavados nasales, tiene ruidos respiratorios, el pulmón se escucha como que silba, como si tuvieran un gatico adentro. Yo le hago el lavado nasal y sigue como ronroneando el pecho, me voy para urgencias. Si respira muy rápido, si se le hunden las costillas, que eso es dificultad respiratoria, si la nariz se mueve como la de un conejito porque está tratando de ampliar las fosas nasales para respirar, si se pone moradito, si está como muy adormilado, muy cansado, si yo le doy acetaminofén y no vuelve a ser un niño activo, o si hay algo que como papás digan, esto no me gusta, o sea, no sé si es un signo de alarma, pero no me gusta porque mi hijo o mi hija no se vayan. O sea, no importa que pierdan la ida. Okay. Es preferible que les digan, no, ¿y para qué vino por eso? A que digan, ¿por qué no la trajo antes? Con tiempo. ¿Listo? En la diarrea, entonces los tips de la diarrea son hidratación, pero con sales de rehidratación oral, que deben ser, bueno, esos tienen unos mini equivalentes pues que en su momento les recomendarán. Muy buena hidratación, no estresarse porque no coman, ¿listo? Porque ¿quién come con dolor de estómago? Pues nadie, ¿listo? Y los signos de alarma de la diarrea es que haga más de 10 deposiciones en un día, más de 4 en 4 horas, que vomiten, que tengan el abdomen distendido de forma persistente, que tengan dolor abdominal persistente, o fiebre, o que no quieran recibir líquido porque se van a deshidratar. Y en la diarrea lo más peligroso es la deshidratación. Hay un tema o una situación que todas las mamás primerizas vivimos y es el tema de después de dar a luz a nuestro bebé, llegar a casa, el tema de recibir visitas. Sí. Hoy en día creo que lo manejamos mejor, dejamos la pena a un lado, pero todavía existe como, ay, ¿cómo le digo que no venga? ¿Cómo le digo que estoy destruida, que tengo las tetas al aire, que no quiero recibir a nadie? Uno entiende la familia que está emocionada, quiero ver el bebé, pero también unas circunstancias del tema de respiratorio de los bebés, algunos pues que no vayan a contaminar al bebé. ¿Cómo explicarle a estas mamás que no, hay que tener pena, y a estas familias que deben de entender que es un momento, un trance de la vida que cambia todo? O sea, uno no duerme, no está todo el tiempo 24/7. No está en su mejor momento. Como para recibir visitas. Sí. Bueno, es un poquito difícil porque también es algo cultural, ¿cierto? Entonces hay familias como que ya saben, ¿sí? E incluso le piden permiso a los papás para ir. No, y hoy en día lo vemos un poquito más como antes, ¿no? Porque usted antes llegaba y todo el mundo eso esperándolo. Es como que, ay, ¿cómo así? Porque no nos está abriendo la puerta, tráiganos el tinto, sí, exacto. De las cosas que yo les digo es como, bueno, depende de las características de su familia. Si van a recibir visitas, que sean visitas que vayan a ayudar, ¿listo? O sea, es como que si va a venir su hermana, pues que barra, trapee, le haga el tintico a usted y no que usted tenga que empezar a atender la visita, ¿cierto? Pero además, en lo que más tienen que ser respetuosos es en el lavado de manos, en el uso del tapabocas. Y que no carguen a los bebés, a no ser que la mamá se los pida. Es como que, téngamelo acá que voy a ir al baño, téngalo, con tapabocas. Pero no como, ay, venga, yo lo conozco, venga, yo lo digo, porque a los bebés ni siquiera los ven. Sí, o sea, es como que si usted es la tía, su bebé, su sobrino hoy no la está viendo, no la va a reconocer por siempre porque usted lo conozca en la primera semana de vida. Pero sí es muy difícil, ¿sí? Pero, sin embargo, también hay muchas familias que necesitan esas visitas para poder mejorar la dinámica, ¿cierto? Entonces, como que depende. Y el tema de los besos, de las manitos, sí. No, exacto. Sí, pero como usted lo dice, hay mamás que son un poquito más introvertidas o tímidas y les dan besos, o por ejemplo, recibí a mis amigas del colegio y la amiga del colegio no se quería perder la visita y ahí la amiga del colegio con gripa y no dijo, o al otro día amaneció con gripa y me cargó el bebé todo el día, entonces como que uno, ay, para vivir remordimientos mejor pasar penas y decir que no. Decir que no. Sí. Hay un tema también muy importante, ya hablamos un poquito como lo que vivimos los primeros días, los primeros meses, pero ya viene algo que para mí ha sido potente y ha sido la crianza. Ya el niño va creciendo, vamos viendo que tiene unas personalidades ya muy marcadas, cómo afrontarlo. Hoy en día escuchamos mucho de la crianza respetuosa, pero ¿hasta qué punto? Yo soy muy partidaria a veces de que, bueno, ser un poquito más dura y como que algún día se va a tener que llevar su correazo, pero a mí me dieron y aquí estoy. Pero sí he escuchado mucho hoy los casos de, no, la crianza respetuosa. Me pasó hace poco que estaba en consulta con la psicóloga pediatra y me contaba lo mismo. Me dijo, hay una mamá, un día la encontré y el niño, ¡pum!, le pegó en la cara. Y entonces ella me vio que yo estaba, yo creo que la reconoció, entonces, respira con mamá, respira que no sé qué. Y el niñito, ¡pum!, otra vez en la cara. Y él, no, mira, la crianza respetuosa.
hasta qué punto sí. llevar a esto. Y entonces creo que los pediatras son como nuestros aliados en ese momento, decir, bueno, se está comportando así, estos son los primeros comportamientos, actitudes que tiene, ¿cómo afrontarlo? Bueno, lo primero es saber que los adultos somos nosotros, ¿sí? Que los niños no conocen la maldad en sus primeros años de vida. Entonces no sabemos cuántos años tenía ese caballerito, ¿cierto? Pero un bebé de 1 año que le pegue en la cara a la mamá no lo está haciendo con le voy a pegar a mi mamá, ¿sí? Sino que son respuestas como innatas y naturales de nuestro cuerpo. Entonces cuando uno está estresado o está feliz palmotea o aprieta la mandíbula, entonces los niños también hacen eso, pero lo hacen con otras personas. Entonces la crianza respetuosa no es malcriar o ser permisivos, sino tener una crianza con límites, pero además esos límites también son para los adultos, o sea, es saber que un golpe y una palmada no le están enseñando nada a ese otro bebé. Es decir, si yo le pego a un niño, lo que le estoy enseñando a ese niño es que a él le pueden pegar y que es normal pegar. Entonces es eso, es como que, bueno, ya estoy llegando a mi límite, me retiro, le dejo la situación al otro adulto mientras yo voy y respiro y tomo mi mejor decisión, vengo, le enseño al niño qué es lo que tiene, qué emoción siente y qué puede hacer con esa emoción y qué no puede hacer. Entonces es como, ven, tienes rabia. Cuando tenemos rabia podemos respirar como un león, pero no podemos pegar, no podemos morder, no me dejo morder, no me dejo pegar, lo pongo donde él se proteja para que no se lastime. Pero sí es un reto gigante, ¿sí? Porque además a nosotros nos enseñaron como, ay, está haciendo una pataleta, no le ponga cuidado, no le ponga cuidado que... No, a nadie le gusta que lo ignoren cuando tiene mal genio, ¿sí? Al contrario, uno quiere ser escuchado. Entonces, sí es un reto, pero digamos que la dinámica y la forma de hacerlo también depende de qué es lo que va mostrando culturalmente la familia. Entonces ahí uno va como... Los pediatras atienden niños desde su cero Desde el día de hasta nacer. los 18. Hasta los 18 años. Metámonos un poquito como en las diferentes edades. Bueno. En este tema de crianza, iniciamos con los bebés, bueno, es un momento donde ellos exploran, miran cómo se comunican con el adulto, cómo expresan sus enojos, sus alegrías, pero cómo trabajar estos niños que están en una adolescencia, que hoy en día están muy... Las redes sociales están muy en ellos, el tema de la generación de cristal, pues que hoy no se les puede decir nada porque ya es trauma, me quiero cortar, me quiero morir. Sí. Bueno, ¿cómo decirle a estos papás o cómo afrontar esas situaciones? Bueno, el tema de los adolescentes es uno de los temas que a mí más me apasiona. Incluso como soy profe, en el posgrado, mi rotación es de adolescentes. Entonces, me fascina el cerebro del adolescente porque realmente es un cerebro muy difícil de entender. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando nos estamos enfrentando a un adolescente es que el adolescente en su cerebro, lo primero que se le está madurando son los puntos de las emociones, la necesidad de recompensa rápido, la adrenalina, y lo que más lento se madura es la parte del cerebro del control, de venga, esto está mal hecho, espérese, piense a futuro. No, los adolescentes no piensan en el futuro. Es decir, si usted le dice a un adolescente, no se puede comer eso porque le va a dar diabetes a los 50, es como que... A mí qué A mí qué me importa. Exacto. O sea, si usted me dice que no puedo salir este fin de semana, me afecta. Pero si va a pasar dentro de 30 años, no me afecta. Y resulta que casualmente esa parte del cerebro se está demorando cada vez más en madurarse. Entonces, por eso hay algunos adultos de 30 años que todavía tienen comportamientos de adolescente. Entonces, lo que deben saber los papás de los adolescentes es que ellos tienen que ser ese cerebro maduro que le pone límites a los niños. Entonces, si yo sé que mi hijo en este momento está en el momento de no controlo mis impulsos, quiero adrenalina, no le dé un celular. ¿Sí? Y no le dé un celular con redes sociales, porque no lo va a saber manejar. No le regale una moto. O sea, no le puedo regalar una moto a un niño de 14 años que probablemente lo que más va a querer hacer en la moto es correr a 130 kilómetros por hora. Pero yo creo que esa crianza, cuando ya llegamos a ese tema de la adolescencia, tiene que ver mucho con sus inicios. Cómo empecé a generar normas y pautas desde pequeños. Sí, pero eso no significa que no se pueda cambiar. Es decir, digámoslo así, entre comillas, si un papá se equivocó en la crianza en los primeros 9 años, no significa que ya no pueda cambiar. Ese punto me llama mucho la atención porque hoy he escuchado mucho a los psicólogos que dicen que
hasta los 7 años tenemos para generar como temas de personalidades, de crianzas, de normas. Si a los 7 años no logramos tener esto, de ahí para allá como que es más difícil. Es ¿Qué más tan difícil, cierto es pero eso? O hay una edad, o si son los 7, o son los 9. Probablemente sí, pero no es como que ya me tiré a mi hijo a los 9. No, a los 9 todavía podemos buscar ayuda, podemos buscar psicólogas que nos enseñen y nos den pautas de crianza. Listo, es como que no den todo por perdido si tienen un adolescente de 15 años que está haciendo cosas que no deben ser. Entonces, y el problema es que cada vez el mundo es más digital, ¿cierto? Demasiado. Exacto. Y vamos para allá. Exacto, entonces también nosotros tenemos que crecer con eso. Probablemente cuando se inventaron el internet y dejamos de buscar en enciclopedias, los profes y los papás eran, mire, estos ya perezosos no cogen un libro para nada. Entonces así nos toca a nosotros con la inteligencia artificial, saber que existen, ¿sí? E ir aprendiendo de inteligencia artificial para no parecer esos adultos obsoletos que critican a las generaciones que les tocó la inteligencia artificial. Pero entonces, a lo que hoy es, por ejemplo, un niño no debería tener un celular a los 14 años, antes de los 14. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Bueno, entonces denle un celular, que entren y salgan llamadas, pero que solo sea restringido a sus acudientes. Pero si yo dejo que mi hijo con un cerebro inmaduro entre a un mundo donde le están poniendo normas de estética, normas de comportamiento que no son adecuadas, pues a los 14 años uno lo que más busca es una aceptación social. Entonces, si por casualidad fue a un grupo donde son puras señoritas que se les marca la clavícula, que tienen el cabello lacio, que chun, chun, y ella resulta que es crespa, pero es de contextura gruesa, entonces ahora ya quiero cambiar mi forma de ser y mi forma de verme porque necesito parecerme a quien estoy siguiendo. Uno a los 14 años no está listo para tomar ese tipo de decisiones. Entonces es como tratar de ser padres trabajadores, pero padres presentes, que uno diga, estoy acompañando a mi hijo y a mi hija en cada una de esas decisiones. Eso es importante porque me pasa ahora, yo decía, cuando tenga hijos, yo no le voy a pasar un teléfono, hoy en día, digo, la lengua es el azote, porque mía... es que ya nacen con esto, o sea, claro. Y suben el dedito sin saber qué es eso. Le gusta, pongo muñequitos para que coma. Yo decía, no le voy a poner muñequitos, no, hay que poner. Pero trato de hacer un equilibrio, ¿no? Como unos tiempos, pero inevitablemente los niños nacen hoy en día con tecnología. Sí, entonces resulta que las pantallas también son adictivas. Hoy estamos más estrictos que antes. Antes decíamos, como hasta hace 2 años, decíamos que pantallas prohibidas antes de los 2 años. Ahora ya vamos en 6 años, que a uno le da hasta como le digo a esta familia que no le pueden poner pantalla antes de los 6 años. Y que es como mamá lo digo, es difícil. Es muy difícil. O sea, no es algo que tendríamos que, porque uno sin querer queriendo llega a la casa, el trabajo, todo el tiempo uno está con esto. Sí. O sea, uno no puede salir sin esto porque siente como, es muy difícil. Dejé algo en la casa. Entonces, tratando de no ser como, una pediatra muy cuadriculada, es como que, venga, si usted siente que necesita ponerle una canción 5 minutos para usted poder ir al baño, pues póngasela, ¿qué más hacemos? O sea, es como, pero que no sea una forma de crianza. Es decir, no es como que hoy tenemos 1 hora de pantallas, no, o sea, que no haga parte de su rutina ponerle pantallas, ¿listo? Y, por ejemplo, que no haga parte de la comida. Sí, ya que a muchas familias les pasa como que ya esto hizo parte de la comida, ya. O sea, sin pantalla no me come, no significa que no podamos revertir esa situación y vamos intentando revertirla, pero muchas familias... Unas familias son con pantalla, otras familias son con agua, otras familias son con aviones, pero entonces... Hay de todo un poquito. Un montón. Y eso me gusta porque la siguiente pregunta es que quiero que me cuentes una historia que te haya marcado en tu carrera, a lo largo de tu carrera. Yo creo que usted ha pasado por diferentes etapas de lo que el mundo es hoy. Entonces, tecnología, las crianzas anteriores, pero algo que usted diga, me marcó y esto quiero dejarlo como un mensaje a las mamitas que hoy me están viendo. Bueno, realmente el mensaje sería construida con muchas historias. Entonces, primero voy a contar una historia chistosa, es que los papás aún pues van al consultorio, ya la chiquita tiene 1 año, pidieron una consulta urgente, se vinieron desde un municipio
alejado de Risaralda y llegaron a las 6 de la tarde, yo ya estaba terminando consulta y le dijeron a Cris, la secretaria, por favor, la niña tiene 5 días y tiene una diarrea horrible, necesitamos que no la vean. Entonces, Cris, doctor, y yo no, sí, estaba haciendo popis normal, pero ellos no conocían el popis de un bebé. Okay. Entonces ahora cada vez que van a consulta nos reímos de eso y es como que, doctora, que nosotros pensábamos que, y mentiras, que era un popo normal, pero no habíamos visto. Historias que me hayan marcado adicionalmente, tal vez definitivamente son las historias donde tenemos un bebé sano y en la evolución de los controles van mostrando signos de alarma y terminamos con diagnóstico de una enfermedad. Eso duele mucho, ¿sí? Porque además, pues uno obviamente se involucra con sus familias, les coge un amor profundo, creo que terminamos incluso en una amistad. Entonces es muy doloroso ver el proceso y el duelo de unos papás de decir, bueno, teníamos una hija o un hijo completamente sano y ahora estamos enfrentándonos a este diagnóstico y esos meses mientras entendemos el diagnóstico, las familias lo sufren mucho. ¿Listo? Entonces es uno como tratando de acompañarlos, pero uno ahí como con el sufrimiento. O lo mismo cuando los bebés son recién nacidos y no ganan peso, entonces uno, bueno, tranquilos, vamos a seguir confiando, pero uno se va para la casa, por favor, que esto sí funcione para que... exacto. Y un mensaje para todos los papás es, bueno, definitivamente que se convenzan que el simple hecho de haber aceptado el reto que la vida les puso de ser papás, ¿sí?, ya los hace valientes. Que obviamente hay muchas cosas que aprender en el camino, que todas las etapas les va a traer retos, que se sientan bien acompañados, pero sobre todo cuando estén acompañados se sientan respetados. ¿Listo? Probablemente van a haber muchos momentos donde los juzguen, pero que nada los haga pensar que son malos papás. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, sobre todo basados en situaciones que ignoramos, pero casi todas las situaciones son reversibles y siempre vamos a poder mejorar. Entonces, acompáñense y rodéense de personas que los hagan sentir buenos seres humanos y buenos papás. Eso es importante. Y a las mamás primerizas en sus primeros días, ¿qué decirles? Que lo están haciendo bien. Sí. O sea, no darnos tan duro porque no nos comparamos mucho y comparamos nuestros bebés con los de otras. Entonces, es que mire que el mío come mejor, es que mire que el mío toma leche, es que mire, o sea, sí. Es importante decirles, no, lo estamos haciendo bien, porque yo creo que todas las mamás nos levantamos todos los días haciendo lo mejor para que ya con que nuestros hijos sobrevivan, eso es un montón. No, y que no hay una maternidad y una paternidad perfecta. O sea, no es una estructura que yo tenga que seguir, no es un algoritmo. O sea, hay un montón de dinámicas y todas las dinámicas son perfectas en su propia dinámica familiar. Lo que le funcionó a una mamá no le va a funcionar a la otra, por eso esto no es como una receta de cocina. O sea, como que cada momento y en cada consulta vamos encontrando cómo continuar con lo que yo creo, yo puedo, yo siento y yo considero hacer. Eso es muy, muy importante. Sí. Bueno, Johanna, te agradezco muchísimo, me encantó, creo que tocamos diferentes temas que van a servir mucho a todas estas mamitas que nos están viendo, a todos los papitos. Yo creo que ustedes se vuelven unos aliados súper importantes en el crecimiento y en la guía de nuestros hijos, pues porque yo creo que nos van guiando. Hoy en día nos dejamos influenciar mucho por muchos temas, por muchas cosas que dijo, que no dijo, pero lo más importante es acudir a nuestro pediatra que está desde el día 0 y nos sigue todo este proceso. Ustedes son súper valiosos en todos los hogares que los visitamos y le agradezco muchísimo por estar hoy aquí en Altavoz. Nata, muchísimas gracias, de verdad que valoro mucho este espacio. Siento que atreverse a exteriorizar su maternidad y exponerla es algo valiente y que probablemente le está sirviendo un montón de mamás que dicen, esa realidad se parece mucho a la mía. Y eso es lo que estoy viviendo. Eso es lo que quiero con este espacio, contarles de lo que muchas mamás se callan hoy en día sobre la maternidad, pero que sin duda alguna desde los diferentes ámbitos lo estamos haciendo muy bien. Así que los espero en un próximo episodio con más invitados, con más historias que le puedan a usted ayudar en su maternidad. Esto es En Altavoz.